The house that Jack built. La casa que construyó Joaquín, ¿cómo mierda es Jack en español? Hola, soy Dagger y vengo a hablarte de una película que es bastante turbina pero muy interesante. Este video contiene spoilers. Yo nunca aviso que mi video tiene spoilers. Todo mi video tiene spoilers. Si no lo viste, Jack es un arquitecto frustrado devenido asesino serial que le relata a Virgilio, su guía hacia el infierno y bastante más que un guiño a la Divina Comedia, los asesinatos que cometió en un periodo de 12 años, entre los 70s y los 80s. La película, además de ser un violento bestiario de homicidios, es extrañamente cómica y bastante pretenciosa, aunque eso no debería sorprendernos porque es una película de Lars von Trier, que es bastante popósito el muchacho. Cuando una obra se desprende de su creador y se convierte en una obra propiamente dicho, adopta inevitablemente el rol de un recipiente de sentido, en el cual los espectadores derraman su interpretación. ¿Viste cuando a la escuela te mandaban a leer un libro y te pedían que explicaras el mensaje o como que tratases de ensayar su significado y no se te ocurría nada, pero tenías que llenar una cierta cantidad de hojas, por lo cual empezabas a jugar con las palabras, repetías ideas o a veces frases enteras y a veces frases enteras con tal de llegar a la cantidad requerida de palabras, cantidad requerida de palabras, cantidad requerida de palabras, cantidad requerida? El artista, en tanto intérprete de su obra, es uno más del montón. Decidimos darle el rol de voz autorizada, pero últimamente está haciendo un recorte de la realidad que le parece que expresa correctamente su intención a través de la obra. Y las intenciones de una persona, si se me permite la premisa psicoanalítica de asumir que hay un subconsciente, tienen una parte expresa y otra oculta. La parte oculta puede responder a traumas, pulsiones y demás situaciones internas en la psiquis. Esta película parece darnos un guiño en esa dirección a través del hecho de que Jack deseaba apasionadamente ser un arquitecto, pero su madre lo impulsó a convertirse en ingeniero. Bueno, pero ¿a dónde mierda voy con todo esto, no? Esencialmente estoy tratando de decir que esta película es, antes que un retrato del psicópata, una caricatura del artista. Hay algo hermoso en esta película, lo cual es bastante turbio para decir una película donde se mata tanta gente, pero escuchame un momento. Jack es, cuando lo mirás en acción, bastante bobo. Cuando intenta convencer a su segunda víctima de que lo deje entrar en su casa, no aparece desplegando sus encantos rápido y convincente. Who are you? Police. La película amaga hacerlo quedar como un tipo astuto cuando recoge datos del entorno para asistir en su relato, pero lo que hace con estos datos es tonto e improvisado, al punto que te parece totalmente absurdo que la mujer lo deje entrar. A Virgilio no se le escapa el detalle y le cuestiona que en su historia las mujeres y los policías son torpes e ineficaces. Esto nos da la pauta de que lo que vemos es lo que a Jack se le ocurre en el momento que lo va a hacer quedar mejor con su guía. O sea, está tratando de dar una representación halagadora de lo que en realidad fue probablemente mucho menos elegante. Cuando va a matar a esta señora, una mujer que no da la apariencia de mucha fortaleza física, Jack se cae a la mierda y la víctima casi se le escapa. Después de estrangularla, la mujer de repente sigue respirando, no me tendría que reír de esto, y resulta que se quedó corto el tipo. Entonces tiene como un momento de arrepentimiento donde le intenta dar agua con donas. Es así tal cual te digo, yo como que flasha mierda y le humedece una factura ahí en el agua y se le intenta dar. Esta película tiene varios momentos así cómicos, pero creo que Jack está aún en estos detalles tratando de hacer que su periplo tenga rasgos nobles. Lo hace de forma turbia y retorcida porque su entendimiento de que es algo noble o encomiable es bastante retorcido. En esa misma casa donde momentos antes mató a esta señora, cuando le interroga al policía que venía a ver qué pasaba, Jack es excepcionalmente autoincriminatorio y pone excusas inverosímiles con torpeza e incluso le exige que se estudie minuciosamente la escena del crimen, pero el policía lo manda a freír churros. Nuevamente creo que lo que vemos es una historia deformada por su relator que, cuando no justifica sus asesinatos con la noción de arte, incluye lapsus donde es piadoso y magnánimo. Después de una de las escenas más fuertes de la película, donde mata a una mujer y sus dos hijos, Jack defiende enérgicamente su creación y describe su patético intento de taxidermia con el cadáver de uno de los nenes como una obra casi perfecta. Además de poner en relieve nuevamente su paupérrimo entendimiento de lo que es una emoción humana, la película insiste en ridiculizarlo, contrastando toda esa cháchara con la más cruda realidad de que le metió unos alambres en la cara al cuerpo congelado del pibe y creó mero combustible para pesadillas. La película también insiste en ridiculizarme a mí, dicho sea de paso, haciendo que esta mina por algún motivo sepa la diferencia de tigres y leones y que los tigres viven en África. Aguantá, ¿viven en África los tigres? Ah, no.
Bueno, de cualquier modo, la película termina resaltando mi ignorancia sobre tigres y leones. Como sea, dicho sea de paso, esa es Simple, una chica con la que Jack estaba envuelto en una especie de relación amorosa o, no sé, affair o lo que sea. Su destino obviamente no es el más feliz, pero antes de matarla el asesino la incita y hasta la ayuda a pedir socorro y termina básicamente echándole la culpa al mundo por el destino de su cautiva, como si él hubiera hecho en la forma más retorcida todo lo posible por salvarla. Nobody wants to help. Pero la realidad de la cuestión lo muestra mucho menos inspirado y brillante de lo que se quiere hacer quedar. Y su afán por decorar lo que hizo no tiene el sabor de una excusa, sino toda la apariencia de una explicación. Jack no está intentando exculparse de lo que hizo, todo lo contrario, narra su creación, defiende el supuesto valor de su obra. La casa que construye Jack está figurativa y literalmente compuesta por los homicidios que comete. Por eso lo vemos empecinado en embellecer sus actos y poblarlos de una significación especial. Porque antes que nada no asistimos al relato de una serie de homicidios, sino a los intentos de un artista por justificar las sangrientas pinceladas de su obra magna. Y bueno, chao. Ah, no, pará, todavía tengo como medio guión. A medida que nos va contando de sus homicidios, entendemos que Jack es una figura más bien común, un psicópata incapaz de empatizar con los otros y un creyente en el valor artístico de la muerte. Es un tipo sorprendentemente autorreflexivo y al principio pareciera que Von Trier nos estaba dando un pseudo Jeffrey Dahmer. Si no lo conoces, Dahmer fue un asesino serial que mató a 17 personas y las cortó en pedacitos y hasta se comió partes de algunas. Lo impresionante es que el tipo en entrevistas cuenta lo que hizo con lucidez y tranquilidad y parece totalmente consciente de la brutalidad de sus actos. Saving body parts such as skulls and skeletons. Usualmente nos resulta cómodo imaginar que entender es sinónimo de controlar. La periodista que entrevista a Dahmer expresamente dice que el asesino no entiende realmente su problema porque es incapaz de controlarlo. Esto de hecho se parece mucho a la doctrina intelectualista socrática según la cual nadie se equivoca a propósito. O sea, si elegís la opción incorrecta tiene que ser porque ignorás que lo es. Von Trier es un director que ama provocar y obviamente no podía dejar pasar la oportunidad de pegarnos en la seguridad falsa de que los que hacen cosas malas son todos locos y descolocados, ya que entiende que lo que hacía estaba mal desde una perspectiva humanista o moral, pero su condición mental le niega la sensibilidad necesaria para nutrir el impulso de no hacerlo, y al contrario su pulsión homicida lo empuja a hacerlo. O sea, no hay una barrera epistémica, el tipo entiende o puede entender las reglas que le exigimos que siga, simplemente que no tiene el incentivo para seguirlas. Esto se puede considerar escepticismo moral práctico, que es una forma muy elegante de decir que el chabón, si bien puede entender racionalmente el argumento en favor de no lastimar a otra persona, carece del componente emotivo que nos incentiva al resto a no hacerlo. Por ejemplo, imagínate que un día te quedas a dormir en lo de un amigo o amiga y mientras te levantas a la mañana de la cama, la persona que está con vos se horroriza, llama a la policía y te dicen me va a tener que acompañar a la comisaría. Una vez allá te hacen una pregunta estupefaciente, te piden que distingas entre la forma correcta e incorrecta de levantarse de la cama. Todos entienden bien la pregunta y parecen frustrados de que vos no la entiendas, y cuando pedís que te clarifiquen en la consulta te terminan diciendo que hay una forma de levantarse de la cama que es Laromny y otra que es Larom, y que la forma en la que vos te levantaste es claramente Laromny. Estos conceptos son nuevos para vos, te pueden explicar qué carajo es Laromny y te pueden hacer entender racionalmente que es algo inadmisible que cualquier persona normal puede reconocer, pero por más que el argumento te sea claro, no tenés la internalización del concepto que todos parecen tener. Y en el día a día, en tu soledad, te resultaría muy difícil convencerte de que tenés una buena razón para levantarte de una forma u otra de la cama. Imagínate más aún que la forma Larom de levantarse, la forma correcta, es particularmente incómoda, hasta dolorosa. Lo mismo que a vos te resultaría complicado vencer el impulso de comportarte de forma Laromny, un psicópata bien puede estar sujeto a semejante o peor presión a la hora de evitar obrar de modo inmoral. El grueso de este ejemplo, dicho sea de paso, lo saqué de un ensayo que te voy a dejar en la descripción, que está en un libro sobre asesinos seriales que me topé hace poco. Aun cuando le expliquemos que en la casa hay muebles que no debería chocarse, ¿podemos culpar a un ciego si se lleva puesto alguno de vez en cuando? Jack explica su necesidad de matar como la consecuencia de un terrible dolor que lo empuja a actuar.
Como analogía nos propone la imagen de una persona caminando en una vereda iluminada por faroles. A medida que el individuo se acerca a uno de los focos, su sombra, su dolor, se torna más y más densa, hasta que alcanza su máxima concentración cuando está directamente debajo de la luz. Ese es el momento en el que mata, y se siente pleno y libre de sufrimiento. La sombra delante suyo es este orgulloso placer y su concentración paulatina representa esa grotesca satisfacción. Pero a medida que sigue avanzando, la sombra detrás de sí se acumula nuevamente, nutriéndose del remordimiento y el dolor. Una intolerable disonancia entre su obrar y las normas morales se aglutina a su paso hasta que se vuelve insoportable y Jack se ve forzado a matar. Esto eleva una pregunta sobre su responsabilidad, porque si lo que hace excede su voluntad, si no es libre de elegir, ¿podemos decir que es culpable? Si estás versado o versada en ética, vas a reconocer rápidamente que esta es una pregunta muy común. El problema de la responsabilidad sin libertad, como a veces se lo suele llamar. Si alguien te pone una pistola en la cabeza y te obliga a insultar a tu mamá, a la mayoría le va a parecer justo decir que lo que dijiste no es tu culpa, porque obraste bajo los efectos de la coerción. Si alguien te amenaza con hacerte sufrir un dolor inaguantable si no haces algo que consideras malo, podemos amagar a decir que estás forzado a obrar. Jack argumenta que su experiencia es la de un dolor que lo impulsa a cometer sus crímenes, y podemos intuir que a lo que está apelando es a la idea de una coerción que lo obliga a actuar de ese modo. Un temor inherente a esta clase de argumento es el de la posibilidad de aprender al psicópata, porque ¿con qué justicia podemos enjuiciar y castigar a una persona que o bien ignora nuestra moralidad o tiene un incentivo mucho mayor para romperla que obedecerla? Personalmente creo que fallamos en reconocer que el rol punitivo de la justicia es uno y acaso el más debatible de los que tiene. O sea, sin necesariamente responsabilizar moralmente a una persona por sus actos, podemos reconocer que representa un peligro para la sociedad y por ende es necesario prevenir su libre obrar. O lo que es lo mismo, no nos tiene por qué interesar probar si una persona es buena o mala moralmente, sino determinar si es o no funcional socialmente. Esta idea de justicia parece vacía de sentido e impracticable, pero lo cierto es que incurrimos en esta clase de juicio todo el tiempo. Si dos personas se postulan para un trabajo y una resulta ser mucho más competente que la otra, no decimos que la primera es peor persona o es moralmente inferior. No nos interesa eso, simplemente estamos determinando que tiene aptitudes suficientes para desempeñarse en ese rol y por ende nos reservamos el derecho de excluirla. Sin ir más lejos, pensemos cuántos asesinos seriales serían bienvenidos en una sociedad belicosa o en guerra. La capacidad de abstraerse de la empatía y matar a una persona tras otra puede y frecuentemente es, aún en sociedades contemporáneas, considerada una cualidad socialmente valorable. Ahora bien, si hoy día sigue siendo justificable permitir contextos donde matar a otras personas es bien visto, es otra discusión en la cual preventivamente me paro en la negativa. Pero me voy de tema. ¿Cómo lidia entonces la película con estos problemas de la responsabilidad? Bueno, Virgilio desestima la analogía de las sombras, con lo que parece reivindicar la responsabilidad de Jack, pero hacia el final de la película lo lleva a la entrada del infierno más profundo, un puente roto rodeado por una caída libre, y no lo lleva para empujarlo a las llamas, sino simplemente para mostrarle el rancho, para satisfacer su curiosidad. Pero Jack decide hacer trampa, quiere intentar llegar al cielo escalando por las paredes hasta la escalera que está al otro lado del puente y termina cayendo a la lava. O sea que la película no emite últimamente un juicio sobre el problema de su responsabilidad, sino que refleja el fatalismo de estar determinado por una personalidad destructiva. Nadie lo pincha con un tridente ni lo insulta por lo que hizo. Sea o no moralmente responsable, su obrar conduce a su destino. Y como la lluvia que lavó la sangre de sus crímenes no podía hacer otra cosa que caer, Jack entra en la muerte. En síntesis, The House That Jack Built es medio trabalengua el nombre. Es primero y principal una metacrítica hacia el artista con el subsidiario propósito de ser provocativa y grotesca, algo bastante típico de Von Trier, su director. El segundo tema fuerte es el de la responsabilidad, en el cual se nos da una perspectiva bastante interesante. Las actuaciones son muy buenas y si te gusta el cine profundo y o las escenas gráficas, incluyendo violencia explícita contra niños y animales, te la recomiendo. Y bueno, chao. Hit the road, hit the road, yeah, hit the road, I don't wanna see you anymore.